Bueno, continuamos. Vamos a hablar de continuidad. Ok, si es que, pues vamos a recordar que en la sección 2.3 dijimos que podíamos calcular el límite de una función cuando el x se aproximaba a o simplemente calculando el f de a. Será lo que habíamos llamado la sustitución directa. Ok, si usted observa la gráfica, en este caso el a está en el dominio de la función. Y si el a está en el dominio de la función, entonces yo puedo calcular el límite de una manera directa, ¿verdad? Porque usted observa la gráfica, la función está definida en a. Y entonces, pues su límite es f de a. Entonces decimos que una función es continua en un número a si el límite de f de x cuando el x tiende a es igual a f de a. ¿Ok? Recuerde que este número a tiene que estar en el dominio de f. ¿De acuerdo? Para hablar de continuidad. Ese valor de a debe estar en el dominio de la función. Entonces, pues la definición implica que se debe cumplir primero, que la función tiene que estar definida en a, que el límite de la función debe de existir. Y tercero, que el límite de f de x cuando el x tiende a tiene que ser igual a f de a. ¿Ok? Esas son las tres condiciones para que una función sea continua en un determinado punto. ¿Ok? Si es que, pues, resumiendo, ¿verdad? Una función será continua si primero el a está en el dominio, o en otras palabras, la función está definida en a, el límite existe, y el valor de la función y el límite cuando el x tiende a son iguales. ¿Ok? Una nota bien importante dice, si f está definido cerca a, ¿ok? F está definido en un intervalo abierto que contiene a, excepto posiblemente en a. Se dice que f es discontinua en a, o f tiene una discontinuidad en a si f no es continua en a. ¿Ok? Recuerden que el a no puede estar en el dominio, sin embargo el límite existir. ¿Ok? Pero en esos casos, entonces, cuando usted está ante una situación como esta, que el a no está en el dominio y el límite existe, pues automáticamente la función no es continua en ese punto. ¿Cuáles son los tipos de discontinuidad? Los tipos de discontinuidad son removibles si el límite existe, pero es diferente al valor de f en a. Luego, a través de una gráfica, les voy a explicar mejor esto. Si el límite existe, pero es diferente al valor de f en a. Se puede remover la discontinuidad definiendo el valor del límite e igualándolo a f de a. Infinita. Si la gráfica de la función tiene una asíntota vertical. Y de salto si el límite no existe. ¿Ok? Mire aquí. Mire aquí, si yo proyecto ese vacío aquí en A, ok, la función es discontinua, pero es una discontinuidad removible. ¿Por qué? Porque el límite existe, ¿verdad? Ok. En este caso, también, observe aquí, si yo hago la proyección y tengo este A, aquí también la discontinuidad es removible. ¿Por qué? Porque el límite existe, pero el valor del límite no es igual a f de a. En el primer ejemplo no está definida la función en a. En este caso, lo que usted tiene es una discontinuidad infinita. Una discontinuidad infinita. ¿Por qué? Porque discontinuidad infinita en, digamos, a igual a 0. Y la razón es porque existe una asíntota vertical y cuya ecuación es x igual a 0. ¿Ok? Y el otro caso es la discontinuidad de salto. Esta es una discontinuidad de salto.
¿Por qué es una discontinuidad de salto? Porque el límite cuando nos acercamos a 0 por este lado es negativo 1 y cuando nos acercamos por la derecha es 2. Es decir, el límite de f, en este caso, cuando el x tiende a 0, pues no existe. Y si el límite no existe, pues la función tiene discontinuidad. Entonces, estos son los tres tipos de discontinuidad que usted va a estar observando a través de los ejemplos que vamos a ir trabajando, ¿verdad? Ok, recuerde, discontinuidad removible cuando el límite existe. Discontinuidad infinita cuando la gráfica de la función tiene una asíntota vertical. Y discontinuidad de salto cuando el límite no existe. Ok. Muy bien, pero bien importante, por ejemplo, en esta, ¿verdad? En esto, si usted mira el f de A, el f de 0, ¿cuánto vale? El f de 0 es negativo 1. Y si usted calcula el límite de f de x cuando el x tiende a 0 por izquierda, esto es igual a negativo 1. Entonces, observe de que el límite lateral y el valor de la función son iguales. Entonces, aquí vamos a decir que existe una continuidad por izquierda. ¿Ok? Una continuidad por izquierda. Y cuando usted vaya a escribir los intervalos de continuidad, pues, ¿qué va a escribir? Desde negativo infinito hasta 0 incluido, coma, y luego 0 abierto al infinito. Esta sería la forma de representar los intervalos de continuidad. ¿Ok? Si es que, pues, esa es la forma entonces de poder representar esta historia. Definición, decimos una función es continua por la derecha en un número A si el límite de f de x cuando el x tiende a por derecha es igual a f de a. Y es continua por izquierda cuando el límite de f de x cuando el x tiende a por izquierda es igual a f de a. ¿Ok? Entonces, una definición, decimos una función f es continua en un intervalo si es continua en cada número del intervalo. Ya en el ejemplo anterior, pues, ¿qué les dije? Que la función es continua desde negativo infinito hasta 0 por izquierda. ¿Por qué? Porque para cada punto que usted tome a la izquierda del 0, el límite va a existir siempre y va a ser igual al valor de la función. De manera similar, para cualquier valor que yo tome a la derecha del 0, pues la función está definida y su límite es igual al valor de la función. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo esta definición. Dice una nota, si f está definida solamente en uno de los extremos del intervalo, entonces se entiende por continuidad en los extremos como continuidad por derecha o continuidad por izquierda. ¿Ok? Ejemplos. Vamos a ver el ejemplo número 1, el número 4 de la página 124 de la gráfica de G. Identifica los intervalos de continuidad de G, además los puntos de discontinuidad y el tipo de discontinuidad. Entonces, si usted observa la gráfica, por favor mire su libro. En los intervalos de continuidad son negativo 3 hasta negativo 2. En negativo 3 tiene continuidad por izquierda, perdón, por derecha, y en negativo 2 no tiene continuidad. Luego, desde negativo 2 hasta negativo 1, no tiene continuidad en los extremos. Luego, desde negativo 1 hasta 0, en 0 tiene continuidad por izquierda. Luego de 0 a 1. Y finalmente de 1 a 3. Y en 3 tiene una continuidad por izquierda también. Entonces, en x igual a negativo 2, es una discontinuidad removible. Ok. En x igual a negativo 1, usted tiene una discontinuidad infinita. En x igual a 0 y x igual a 1, en x igual a 0 y en x igual a 1, tiene una discontinuidad de salto. ¿Ok? Si es que
Pues nos vamos a detener allí.